Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en su espacio Voz Parlamentaria, donde conversamos con los diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN sobre el trabajo que realizan tanto en la Asamblea Legislativa como en los diferentes territorios del país. Este día nos acompaña la diputada Margarita Rodríguez. Ella es diputada por el departamento de San Miguel. Bienvenida, diputada. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos y a todas que ven esta voz parlamentaria del grupo parlamentario del FMLN para dar a conocer todo el trabajo legislativo, tanto aquí en la Asamblea como en el territorio. Hay muchos temas para compartir con nuestros amigos televidentes y también radioescuchas, pero nos vamos a centrar principalmente en los temas que se están discutiendo en la Comisión de Obras Públicas. Y es que hay muy buenas noticias para los habitantes de las comunidades de línea férrea. Hemos visto cómo el presidente de la República, a través de diferentes instituciones, ha entregado ya por fin sus escrituras de propiedad a cientos de familias que habitan en la línea férrea. Sí, la verdad, todo lo que tiene que ver en la Comisión de Obras Públicas y sobre todo en el tema de vivienda, muy satisfecha, Vanessa, porque realmente hemos logrado cumplir lo que prometimos en el 2009 y que no es fácil, se dice fácil, pero no es fácil realmente poderle cumplir a todas esas familias de escasos recursos que habitan en línea férrea, que habitan en calles en desuso, que habitan en propiedades que son del Estado, y que quiero informar que en estos días hemos creado una mesa también de habitantes de terrenos que son propiedad del Estado para buscar la salida, para ver qué se puede hacer para poder resolver este problema de este derecho humano tan importante como es el derecho a la vivienda que tienen muchos salvadoreños y salvadoreñas. Y en ese sentido, pues ya hemos entregado nosotros de esa oferta que hicimos en el 2009 de un decreto legislativo 505, que es el decreto más grande que se ha emitido en la Asamblea Legislativa, que son alrededor de 80 kilómetros de línea férrea que incluye este decreto. Y ya de esos se propuso las instituciones responsables de entregar estas escrituras, que es ILP, que es Fonavipo, el Viceministerio de Vivienda, eran 2.500 a diciembre, y de esas hemos entregado ya 2.286 lotes, escrituras de propiedad. Se encuentran en etapa técnica 190 y en trámite de adjudicación 710, es decir, que prácticamente vamos a cumplir. Serán poquitas por algunos problemas que hay en algunos casos específicos que se nos están quedando en la zona oriental. Ya se ha entregado en San Miguel prácticamente en su totalidad. 2 comunidades se nos quedan en el municipio del Tránsito y 2 comunidades en el municipio de San Miguel. Así es que esa es una buena noticia. También hemos emitido otro decreto para desafectar en el municipio de La Unión. Fue uno especial, el número 26. Correcto. También ahí se está trabajando, como es zona, ahí quizás explicarle por si nos están viendo algunas familias del oriente, particularmente, específicamente en el departamento de La Unión. El problema es porque es una zona que está colindando con el puerto. Entonces, el tema de la DACGER, que es quien da la opinión técnica si no es zona de riesgo. Entonces, están bien cerca de la costa, sí, y se está previendo de un tsunami, o sea, todo ese tipo de cosas. Por eso es que no se ha terminado de definir con el Ministerio de Medio Ambiente, poder dar el aval total de que se les entregue sus escrituras, pero vamos avanzando no solo en el oriente del país, sino que en Santana, en varios departamentos, en La Libertad, en Usulután también ya se han entregado bastante de esta cantidad que hemos dado de 2.286, no todas son de San Miguel, hay algunas de La Unión y otras de Usulután, pero es una buena noticia que yo creo que hay que compartir, Vanessa. Correcto. ¿Qué significa para esta familia, diputada? Porque muchas de ellas han vivido durante toda su vida en esos lugares y nunca han tenido la posibilidad de decir: esta propiedad es mía, pónganmele por favor los servicios básicos de energía eléctrica o de agua potable. Son escenas conmovedoras realmente, porque son mujeres ancianas que han vivido toda la vida soñando con tener en algún momento su escritura. Y además quiero decir que no solo es esto, porque que las familias de escasos recursos tengan su escritura de propiedad es la puerta para que ellos puedan accesar a otros servicios que el gobierno está dando. Por ejemplo, el subsidio que da Fonavipo a viviendas de gente de escasos recursos.
es una satisfacción grande que a familias, mujeres con discapacidad incluso, que no tienen, que viven en la línea con chocitas de lámina, de plástico, incluso han sido beneficiadas con un bono de $3,000 y han dignificado su vida. Y quiero decir que también algunas alcaldías, en el caso particular de San Miguel, también Miguel Pereira, ya ahora que tienen las escrituras, lo faculta el código para que pueda la alcaldía invertir en el acceso de agua potable, proyectos de electrificación, mejoramiento de los accesos, es decir, que le cambia la vida, se está dignificando la vida de muchas familias y eso no tiene nombre, es una satisfacción muy grande que tenemos y la verdad que como diputados del grupo parlamentario del FMLN, que desde un inicio nos comprometimos con todas esas familias, pues están muy felices y decirle a las otras comunidades donde todavía no hemos llegado que no es que no se les vaya a entregar. Y es bien importante porque el decreto de desafectación ya está aprobado, lamentablemente, y yo quiero decirlo, ha habido demanda de recursos por parte de las instituciones que necesitan, que hacen este proceso efectivo de la entrega de las escrituras, no tienen suficiente equipo jurídico, técnico para tener más brigadas y poder avanzar. Quiero también reconocer el trabajo del CNR, que ha creado incluso espacios, hasta una plataforma para poder dar esas carencias de bienes, porque se debe de sacar una carencia de bienes de los 14 departamentos del país, de que estas familias que van a ser beneficiadas no tienen propiedad. Entonces esto implica un trabajo muy grande que debe de hacer la institución. Sin embargo, y yo solo quiero destacar que ahora hay una unificación de todas las instituciones. Tenemos nosotros un equipo donde está el presidente de CEPA con sus delegados, donde está FONAVIPO, donde está ILP, donde está Viceministerio de Vivienda, está el Centro Nacional de Registros y por supuesto nosotros articulando ese esfuerzo para ver de qué manera se le busca una salida y podamos nosotros llevar esta buena noticia a todas estas familias. Bueno, es una muestra del llamado del presidente de unirse y vemos cómo las diferentes instituciones se han unido para solventar las necesidades de la población. Diputada, en cuanto a las reformas de la ley de notificaciones, ¿cómo va este tema? Bueno, también quiero decir de que hemos ya hecho una segunda reforma a esta ley tan importante que también tiene que ver con poder resolver jurídicamente el problema de miles y miles de familias que han comprado lotes en notificaciones irregulares y nunca han podido culminar ese proceso y por lo tanto se ven imposibilitados de que se les entregue su escritura. También vamos caminando, hemos modificado algunas cosas, por ejemplo ahora con esta segunda reforma se ha mandatado de manera obligatoria al Ministerio Público para que ayude, sobre todo la Fiscalía, porque habían ahí problemas. Entonces en ese sentido ya se ha resuelto el tema en el CNR, que es otra institución directamente. Las reformas que se hizo es que todas las notificaciones, por ejemplo, que van a solicitar su regularización deben de estar saneadas antes de que se entre al proceso en el Centro Nacional de Registro. ¿A qué se refiere este término? De que no tengan prevenciones, que no tengan hipotecas, que no tengan nadie que haya ido a decir ahí que se aparte o que se margine. Entonces, con eso solventado ya los plazos que se han puesto, porque como la ley pone plazos para todo este proceso de regularización. Correcto. Pero ¿qué sucede? Cuando no se había hecho ese proceso, resulta que si había alguna notificación con problemas en el registro, ahí se echaba a perder todos esos procesos. Entonces ahora, antes de iniciar el proceso de regularización, tiene que pasar por la revisión de que esté saneada esa propiedad. Entonces todas estas cosas se han hecho para ir evitando esos valladares que no permiten que el objetivo, la idea, el espíritu con que fue creada la ley se pueda lograr. Así es que vamos avanzando, Vanessa, y eso también nos da mucha satisfacción porque vemos nosotros palpable el esfuerzo que se hace, que como diputados nos compete de crear el marco legal para que camine sobre todo la solución de familias de escasos recursos. Qué bueno. Diputada, el presidente de la República, desde antes de tomar posesión, hablaba de ampliar la oferta energética que tenemos, es decir, de dónde se obtiene la energía para el cambio de matriz energética. Esa fue una correcto. Propuesta y qué bueno compartir con la población, porque una de las ofertas que están en el plan de gobierno de nuestro presidente
era generar energía más barata y más limpia. Correcto. Y en ese sentido estamos nosotros también en la Comisión de Obras Públicas en el proceso de estudio y aprobación de manera ágil de se llama una ley marco de concesión marítimo terrestre de terrenos para gente que va a invertir. Específicamente significan construcciones adentro del mar, muelles y plataformas que se van a hacer adentro del mar territorial salvadoreño y que no teníamos nosotros un marco normativo. Antes era la Autoridad Marítimo Portuaria quien regulaba esto, a raíz de una resolución de la Sala de lo Constitucional donde mandató que cualquier concesión de ese tipo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Es que estamos nosotros en el estudio y esperamos antes que termine el año aprobar esa ley marco de concesiones para que una empresa que ya ha ganado una licitación de generación de energía a través de gas natural, ya nos vinieron a explicar todo el proceso, cómo se va a hacer una especie de puertecito adentro donde van a llegar los barcos llenos de gas para poder generar energía y que va a venir a invertir $800 millones y por supuesto, aparte de la inversión, la generación de empleo y la posibilidad de tener energía más limpia y más barata. Así es que estamos en eso y también estamos de manera prioritaria, dejamos de discutir esta ley de marco de concesión marítimo terrestre para aprobar y discutir la reforma a la ley de concesión del puerto centroamericano de la Unión, que alrededor de hace 15 días llegó a la Asamblea y nosotros pues con el compromiso que todas las fracciones adquirieron cuando el vicepresidente la trajo, estamos ya discutiéndolo. El próximo lunes se han convocado todos los técnicos de las diferentes instituciones. ¿Qué instituciones están involucradas? Está CEPA, que es la principal, está el Ministerio de Obras Públicas también, Autoridad Marítimo Portuaria, son las 3 instituciones involucradas en este proceso. Y esperamos pues que ya el equipo técnico que se ha formado ya hizo el estudio, ya hay propuesta, una matriz de propuesta para su discusión y esperamos también antes que termine el mes de diciembre poder haber aprobado la reforma que tiene que ver con quizás las cosas más relevantes que trae esa reforma es, 1, ampliar los años de concesión. La actual ley de concesión de puerto tiene 30 años, la solicitud es que ahora sean 50 años. También antes en el proyecto de ley de concesiones tenía para un solo uso, para uso de contenedores, y ahora se está proponiendo que sea amplia, que sea para diferentes usos, que se pueda usar el puerto. También se está ampliando el monto que había establecido la ley anterior de inversión mínima que debería de hacer el concesionario, que eran $30 millones, ahora eso se ha quitado, no se está poniendo una cifra fija, y también se está ampliando el área de operación del posible concesionario. Así es que eso es de fondo lo más relevante de la reforma y esperamos pues que, como decía, lo podamos aprobar lo más pronto posible para que vengan ya interesados que hay en poder adquirir en concesión el puerto, pero que requería de estas variables que ahora se están proponiendo. Obviamente, diputada, la aprobación de esto vendría a dinamizar en gran manera todo el oriente del país. Claro que sí, esta es una obra, una mega obra que se hizo con préstamos del Japón y que nos decía a nosotros el vicepresidente y el presidente de CEPA que es una inversión alrededor de 50 millones los que se hacen y no se le está sacando ningún provecho. Por lo tanto, pues es urgente que se pueda dar en concesión. Además, la concesión de este puerto está enmarcada también en otra propuesta que va a venir muy pronto, nos han informado, de crear una área económica especial en la zona suroriente de nuestro país, que abarca 25 municipios, y pues esperamos nosotros también muy pronto recibir ese proyecto de ley para poder crear las condiciones para la generación de miles de empleos en la zona oriental, que dicho sea de paso es la zona donde más compatriotas se van en busca de empleo a los Estados Unidos, así que esta sería una medida, una acción de este gobierno para crear condiciones de que nuestros compatriotas no se sigan yendo a buscar otros derroteros en otros países. Perfecto, diputada, vamos a una breve pausa y regresamos en más con mucha información importante que compartir con ustedes. No nos cambie.
Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria. Estamos conversando con la diputada por el Departamento de San Miguel, Margarita Rodríguez, hablando sobre los temas que se discuten en la Comisión de Obras Públicas. Antes de irnos a la pausa, hablábamos del impacto económico-social que tendría la activación del Puerto de la Unión. Pero también de la mano a esto van otros proyectos. Por ejemplo, el que construye el Ministerio de Obras Públicas, que es el bypass en San Miguel. Sí, la verdad que no son proyectos aislados, es toda una planeación estratégica de desarrollo que tiene el país y sobre todo la zona oriental. Yo quiero decir, no porque sea diputada del Oriente, pero la verdad había una deuda grande del Estado salvadoreño con la zona del oriente del país, donde en los gobiernos de derecha nunca habían invertido. Con la gente que viaja a oriente del río Lempa para allá como si fuera otro país, un abandono total. Y a partir de la llegada pues del gobierno del cambio realmente hay todo un esfuerzo por desarrollar el oriente del país, y en ese sentido hay toda una planeación, como ya lo decía, un plan maestro de desarrollo donde está, por ejemplo, la construcción del bypass tiene que ver con eso y que nos da mucha satisfacción. El ministro vino a la comisión hace como un mes de Obras Públicas a dar a conocer todo el proceso y realmente decir que va en tiempo. Ese es un proyecto que se aprobó para una duración de 5 años y medio y nos decía el ministro que se va a terminar casi un año antes. Es una mega obra, realmente son 122 millones de financiamiento del Japón, pero también hay una inversión del gobierno, o sea que en total no son 122 millones, son cerca de 170 millones de dólares. Son 2 puentes grandes, 3 tramos de carretera, una cantidad muy importante de obras de paso que se van a hacer y que por supuesto eso va a venir a generar empleo durante la construcción, sí, pero que también va a venir a desarrollar toda la parte logística del país. También está en proceso en ese plan maestro la construcción de la carretera de Santa Rosa de Lima hasta la frontera del Amatillo, que también es parte de un esfuerzo a nivel centroamericano, de un proyecto que presentó nuestro ex ministro Gerson Martínez y que ha sido retomado a nivel de Centroamérica para el desarrollo de todas las aduanas y de toda la parte de carretera de transitabilidad de Centroamérica, y la modernización de la frontera del Amatillo y esa carretera de Santa Rosa de Lima es parte de ese esfuerzo de modernización. Por supuesto el puerto y lo que yo planteaba, esa generación de esa área económica especial para invertir, o sea que es todo y yo lamento mucho decir, porque dentro de ese plan estratégico de desarrollo del Oriente estaba también el financiamiento que ya estaba listo de la ampliación a 4 carriles de la carretera del litoral. Ya lo que se va a construir con los fondos del milenio, que es los 4 carriles desde la carretera al aeropuerto hasta Zacatecoluca, ya está el proceso de licitación. Y teníamos ya nosotros los fondos para ampliar la carretera a 4 carriles desde Zacatecoluca hasta el puente Lempa, y lamentablemente Arena no dio sus votos, y esa es una pérdida muy grande, Vanessa, porque todo ese proceso de crear condiciones, de conseguir los fondos, no dura un año, no dura 2 años, son tiempos que se pierden. Entonces la población debe de saber cómo, por un lado, se está haciendo un esfuerzo muy grande de armonizar todos esos esfuerzos, sí, porque es todo un plan, ¿verdad?, que tiene diferentes financiamientos, diferentes esfuerzos, y qué lamentable que el partido Arena se niegue a llevar el desarrollo que por tantos años ha tenido la zona oriental. Lamentable, porque vemos también cómo tienen una rotunda negativa apoyar créditos para creación de sedes de Ciudad Mujer, por ejemplo.
Bueno, que ese es otro tema grande que creo, no sé si nos va a alcanzar el programa ahora, de todo el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, y en ese sentido, pues, estamos hablando del desarrollo del Oriente, y ahí Arena ha sido un valladar muy grande. También se perdieron 30 millones que iba a dar la cooperación de España, con 9 millones que eran donación, que tampoco nos dieron los votos. Entonces son esfuerzos que están ahí y que se trabaja, que no cuesta poco. Yo quiero decir que sobre todo la cooperación internacional, por el excelente trabajo en tiempo transparente que ha hecho nuestro exministro Gerson Martínez, que ha abierto las puertas para que se den esos financiamientos, sí, que cuestan mucho, financiamientos que no son muy blandos, con condiciones muy favorables, y otros que son donación y que se pierdan. Eso es muy lamentable, y yo creo que la población eso lo debe de tomar en cuenta a la hora de definir quiénes van a ser las personas que los van a estar representando en este primer órgano del Estado. Sí, diputada, usted nos hablaba de esta apuesta que este gobierno tiene para la zona oriental del país, que hablábamos de en términos económicos, la dinamización del puerto de la Unión, la construcción del bypass, pero también hay grandes esfuerzos en materia, por ejemplo, de salud. Se han descentralizado los servicios de salud y se han llevado a esta zona del país, y también se está diversificando la opción en materia de educación para desarrollar precisamente los municipios de estas zonas. No, claro, la inversión que ha habido en el oriente del país, en el tema de salud, es impresionante, Vanessa. Yo quiero destacar, la verdad que no alcanza el tiempo para hablar de esos indicadores. A mí me da mucho orgullo. Yo recientemente he tenido la oportunidad de estar en otros países, en foros donde se habla, por ejemplo, de los avances en los derechos de las mujeres, donde se avanza en esos indicadores de salud, y como mujer me da mucho gusto. Recientemente estuvimos discutiendo nosotros en el Parlatino una ley de salud sexual y reproductiva, y algunas de los problemas que ayuda a resolver, tener marcos normativos de ese tipo, es disminuir la mortalidad materno-infantil. Y qué orgullo se siente que El Salvador incluso ha superado la mortalidad infantil en Cuba. Cualquiera dirá, wow, eso no es cierto, pero es cierto, Vanessa. Ahorita, por cada 100,000 habitantes, con los objetivos de desarrollo sostenible, que son al 2030, ahorita lo que se espera, la meta que se espera es tener 60 muertes maternas por cada 100,000 habitantes. Y nosotros tenemos ahorita 27 muertes maternas por 100,000 habitantes. Eso es una cosa que dicen, puchica, es un esfuerzo muy grande, y eso no es casual, eso es por todos los esfuerzos que se están haciendo por ejemplo, en la reforma de salud, en esos ecos comunitarios que andan en los lugares más inhóspitos, más agrestes, donde antes era imposible que una mujer embarazada tuviera acceso a ser atendida como debe de ser. Entonces, eso debe la población conocerlo, y son esfuerzos que se están haciendo. En el oriente del país hemos tenido una cantidad, la cantidad de unidades de salud que teníamos cuando estaba en el 2008 y los que se tienen ahora casi se ha duplicado. Y entonces eso es el esfuerzo que este gobierno está haciendo por llevarle un derecho humano a la población salvadoreña, que es el derecho a la salud. La creación de casas de espera materna también entra en ese plan. Todo eso, es que los ecos, esos ecos especializados. Antes especialistas habían solo en los hospitales, y ahora hay ecos comunitarios especializados. Es decir, ecos que están en el territorio, donde tienes ginecólogos, donde tienen, diferentes especialistas para estar atendiendo a la población. Entonces, la verdad que podemos hablar una cantidad importante de cosas que este gobierno está haciendo, y por supuesto en la zona del oriente está impactando en obra, en infraestructura, en salud, en educación, en atención a la mujer especializada. Vanessa, fíjate que el día pasado mañana se va a dar a conocer una investigación a iniciativa del Grupo Parlamentario de Mujeres, el cual ahora me toca presidir a mí. Pedimos a ONU Mujeres que nos ayudara para hacer una investigación sobre cómo está viendo la población salvadoreña la participación política de las mujeres. Ese estudio va a ser entregado pasado mañana oficialmente, pero en los datos previos que nos daban, allí refleja ya que en el oriente del país le preguntan qué partido cree que está trabajando por las mujeres, y ahí sale el FMLN, por supuesto, arriba. ¿Pero por qué? Porque tenemos 3 sedes de Ciudad Mujer,
Nosotros tenemos Ciudad Mujer y ese es otro privilegio y agradecimiento de las mujeres del Oriente a nuestro presidente, porque hay Ciudad Mujer en Usulután, en San Miguel y en Morazán. Es decir, que solo nos queda La Unión y que lamentablemente ya estaban los 30 millones del BID para la construcción de Ciudad Mujer en La Unión, pero que nuevamente Arena no dio los votos y no va a ser posible. Entonces eso tiene que ver que la mujer salvadoreña realmente se le está atendiendo en sus necesidades, se está cumpliendo el que el gobierno trabaje porque la mujer salvadoreña se le estén garantizando sus derechos. Tenemos todavía algunos, ¿verdad? Como la reforma al artículo 133, pero creo yo que sí es importante destacar todo el esfuerzo que se ha hecho a favor de las mujeres. Otra cosa importante, Vanessa, a favor de las mujeres, porque creo yo que es importante destacar y tiene que ver con otro indicador, es el tema que antes del 2009 el porcentaje de propietarios hombres en este país era casi del 90%. Solo un 10% de mujeres eran propietarias y ahora en general de propiedades, tierras, casas, y ahora eso ha bajado casi a un 40% ya de mujeres propietarias, y esto tiene que ver también porque las políticas que el gobierno está impulsando de beneficiar directamente a las mujeres, sobre todo a las jefas de hogar, está impactando. Entonces es así como se refleja realmente la voluntad que tiene cada gobierno con las políticas que impulsa, y en ese sentido las mujeres nos hemos visto beneficiadas en el tema de entrega de escrituras, en el tema del trabajo que se está haciendo por el derecho a la salud, y la atención especializada con Ciudad Mujer, ¿verdad? Que es una atención no solo en... La mujer llega por un problema y es atendida de manera integral. O sea que esa es la gran ventaja que se tiene en ese proyecto. Este aspecto que usted menciona, diputada, de las mujeres como dueñas de propiedad, es muy importante, y precisamente porque en las políticas de los gobiernos anteriores era en los programas de entrega de escrituras, que eran mínimas las entregas que se realizaban, pero se las entregaban al hombre. Si abandonaba a la mujer y a sus hijos, también les quitaba esa propiedad. Ahora, a través del Instituto de Transformación Agraria, que se hacen entregas masivas con programas enfocados a la mujer rural, no es permitido que el hombre sea el propietario de esa escritura. Es un bien de familia. Es un bien de familia. Si nos explica un poco en qué consiste esta figura. Bueno, lo que se hace, porque eso también se aplica no solo en las tierras que entregue lista, sino las de línea férrea, que no se permite que esa propiedad sea vendida, enajenada, nada, empeñada, como se conoce. Y que si se le entrega al grupo familiar, y si ese grupo familiar por A o B motivo se desintegra, queda explícitamente que la propiedad le queda al que se quede con el cuidado de los hijos. ¿Y quién es el que se queda con el cuidado de los hijos? En un 95% son pocos los casos donde cuando se separan se quedan los hijos con el padre. Entonces, estas son medidas que vienen a proteger realmente y a subirle la autoestima a una mujer, porque ¿qué es lo que sucede cuando el hombre es dueño de la casa? La maltratan, la humillan, y luego si no te gusta, le dice, te vas, porque la casa es mía. Y ahora eso ya no puede ser posible. Si no quiere estar aquí, se va y yo me quedo aquí con mis hijos. Entonces eso también dignifica a la mujer, le da autoestima, y de eso se trata. También quiero decir que este gobierno también, aunque no está en mi comisión, eso tiene que ver con economía, es el tema también del respaldo a las microempresarias. La mayoría de microempresarios son mujeres. Entonces, en ese sentido, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que está haciendo este gobierno también por las micros y pequeñas empresas, está fortaleciendo a las mujeres. Entonces, es toda una cadenita de cosas, de políticas, de acciones, de programas que este gobierno está impulsando para fortalecer y darle a la mujer el lugar que le corresponde. Esta es una forma, diputada, de sumarse a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Este 25 de noviembre se conmemoraba el Día Nacional e Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, pero a veces cuando hablamos de violencia se nos viene a la mente los golpes, los maltratos, el abuso sexual. Pero también hay otros tipos de violencia. Hay violencia laboral, hay
violencia de parte del Estado cuando se le impide el desarrollo a la mujer. Sí, la verdad que este es otro tema grande que también con mucha satisfacción. Nosotros en el 2010 y en el 2011 aprobamos 2 importantes leyes, que es la Ley IVA y la LIE, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad y No Discriminación, que son leyes que le dan la herramienta legal al Estado, a las instituciones, para que garanticen esos derechos plenos que las mujeres tenemos. Y que eso cada vez más, creo yo, ya se percibe que la población se va dando cuenta, tanto hombres y mujeres, que ahora hay leyes que la protegen. Y en ese sentido, antes se tenía la ley contra la violencia intrafamiliar y, como tú dices, la gente creía que violencia era solo el golpe, el abuso sexual. Y no, también tenemos violencia simbólica, tenemos violencia patrimonial, violencia económica. Entonces, todas expresiones de violencia, violencia feminicida. En la ley nosotros fueron 7 tipos de violencia y que se nos quedó corto porque se nos ha quedado la violencia obstétrica, que en otras leyes de otros países existe. Por ejemplo, violencia obstétrica es aquella violencia que se le infringe a la mujer, por ejemplo, cuando está dando a luz, ¿verdad? Que le dicen, pero ahora sí está llorando. Sí, entonces, imagínese un momento tan difícil que esté recibiendo ese tipo de violencia. No la dejamos incluida, ni tampoco dejamos incluida la violencia política. La violencia política es la violencia que se ejerce sobre las mujeres que quieren incursionar en la vida pública, en las elecciones de los cargos públicos. Entonces, pero sí creo yo que hemos avanzado muchísimo, por lo menos ya la población conoce que hay legislación que favorece a las mujeres. Por supuesto, todavía nos quedan cosas importantes que cambiar en la legislación. Por ejemplo, en la salud se ha hecho mucho para garantizar el derecho a la salud, pero todavía tenemos algunas cosas como la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo. Eso todavía es un tema que hay que discutirlo, Vanessa. Muchos dicen no es el momento, no debe, pero claro, lo dicen así los que son hombres o los que no sufren, lo que sufren esas mujeres en la zona rural cuando han tenido un aborto natural y cuando llegan al centro de salud no quieren ser atendidas porque el médico tiene temor que lo vayan a acusar de haber inducido esa interrupción de ese embarazo. Entonces esa mujer se queda desprotegida. Y eso creo yo que las mujeres legisladoras debemos de retomar esas demandas y esos derechos no cumplidos de esas mujeres. Y muchos otros, Vanessa. Sí. Tenemos el derecho a la salud, tenemos también el derecho. Quiero de una vez aprovechar para compartir que esta semana nosotros como grupo parlamentario del FMLN introdujimos una pieza para reformar el Código de Trabajo, para que sea incorporado regular el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es el trabajo invisibilizado que realizamos las mujeres en nuestros hogares, ¿verdad? Pero que en algunos lugares se contratan personas que en un 95% son mujeres y que no están reguladas en la ley y que es de justicia que se regule. Las empleadas domésticas no tienen horario, no tienen vacación, no tienen día libre algunas veces. Son explotadas. Entonces, y son muchas mujeres, son alrededor de 100,000 mujeres en este país que trabajan de empleadas domésticas y que no hay ahorita ninguna ley que diga que no se deben de levantar a las 5 y acostarse a las 10 de la noche. Nada menos ayer que yo comentaba en una reunión, decía un señor, dice, algunas en las casas donde tienen dinero, dice, llegan los amigos del señor y está la pobre muchacha a la 1, 2 de la mañana sirviéndole guaro en las casas, porque es la empleada que apenas gana $100 o $200 al mes. Eso no es justo. Con suerte en algunos casos. En algunos casos. Entonces, tal vez no se deja abierto porque no se puede decir deben de pagarles tanto, pero debe de haber un contrato, debe de ser acordadas las condiciones y debe de tener algún mínimo de limitación y de regulación. Entonces, esa es una buena noticia si nos están viendo algunas personas que tienen empleadas domésticas o que tienen familiares que están trabajando. Ya tenemos esa iniciativa y esperamos pues que en la Comisión de Trabajo sea retomado para poderles brindar una ley que garantice esos derechos de esas mujeres empleadas domésticas.
Esperamos que pronto se apruebe. Diputada, se nos terminó el tiempo, esperamos tenerla nuevamente porque hay tantos temas que se nos quedaron y detalles que hay que conocer, por ejemplo, sobre esta importante iniciativa del Grupo Parlamentario del FMLN para favorecer a las mujeres que trabajan en los hogares. Gracias por habernos acompañado, diputada. No, como no, muchas gracias, Vanessa. Bueno, y espero venir porque sí se nos quedó muchísimas cosas que compartir con la población. Muchas gracias. Gracias, diputada, y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.